el poder de nuestras palabras. Se habla mucho y se comenta mucho que lo que te dices, cómo te lo dices, ese autodiálogo interno es capaz de destruir o de sanar, de crear bienestar o de crear malestar. Que las palabras crean realidad, que el vocabulario que usas para definir lo que ocurre va a determinar los resultados de lo que pasa. Se habla de la profecía autocumplida, se habla de que tienes que ser impecable en tus palabras, como decía Miguel Ruiz en su famoso libro Los 4 Acuerdos, que por cierto te recomiendo. Realmente, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es tan importante la manera en la que me hablo? ¿Es tan importante pararse un momento a elegir las palabras correctas para expresar lo que siento y para comunicarme con los demás? Esta y muchas otras preguntas te las voy a responder en este episodio del podcast Emotivamente. Lo primero de todo, darte la bienvenida. Mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y como bien te decía en el episodio de hoy de Emotivamente, vamos a hablar de cuál es realmente el poder de las palabras. Vamos a hablar de este tema porque más allá de ser un tema muy recurrente y que me preguntan mucho por redes sociales, es un tema que está a la orden del día. ¿Por qué? Porque el lenguaje crea realidad. Si tú no fueras capaz de designar un objeto, de designar una sensación, de designar un sentimiento, ¿existiría realmente para ti? Si no te diera la oportunidad de crear el concepto mental a través de la palabra, ¿realmente existiría? Piensa que las palabras evocan realidad, evocan sentimientos, evocan objetos, evocan situaciones. Si no tenemos un cuidado específico de las palabras, podemos caer en el error de crear y definir una realidad que se aleja mucho, primero, de lo que es realmente y segundo, de lo que queremos crear. Siempre que estamos delante de un niño tenemos que hablar con cuidado, ¿no? Porque queremos que aprendan que no hay que usar palabras malsonantes, que hay que expresar las cosas correctamente, que tengo que ir con cuidado con lo que digo y cómo lo digo. Sin embargo, cuando no tenemos un niño pequeño delante, parece que se nos olvida. Parece que se nos olvida que el impacto de las palabras es muy fuerte. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te expresas hacia ti mismo en el día a día? Si le hablaras a tu mejor amigo como te hablas a ti, ¿realmente seguiría siendo tu mejor amigo? Son preguntas que te invito a hacerte porque a menudo no nos paramos a darnos cuenta ni nos paramos a reflexionar acerca del diálogo más importante que tenemos todos los días, el diálogo que tienes contigo mismo. Como bien te decía, las palabras crean y definen la realidad, le dan forma, le dan acción, le dan sentido, le dan significado, le dan dirección. Es tan importante escoger las palabras con las que te hablas que tienen la gran capacidad de sanar y de destruir. ¿Por qué? Porque esto es muy fácil y el mejor ejemplo de ese poder para crear y destruir lo podemos encontrar en una simple relación de amistad o de pareja. En función de las palabras que utilices para hablar, de cómo te comuniques, de cómo te expreses, la relación va a coger una dirección o va a coger otra. Incluso puede ser que se cree una relación o que no se cree, todo en función de las palabras que utilicemos, porque las palabras crean vínculo. Debes ser cuidadoso con lo que dices, con cómo lo dices. Ambas cosas son importantes. Tendemos a creer, porque se ha comentado mucho y se ha hablado mucho de este tema, que la comunicación no verbal es la parte más importante de la comunicación. Y estoy de acuerdo en que la comunicación verbal, la manera en la que yo explico las cosas, el tono que pongo, si voy más rápido, si voy más lento, si pongo énfasis en unas palabras o en otras, todo eso es importante, es muy importante. Pero también es importante el mensaje. También es importante que lo que yo expreso lo exprese de la manera más correcta posible, más precisa posible y más certera posible. En este sentido, algo que te puede servir muy bien es, por ejemplo, cultivar el hábito de la lectura. La lectura, más allá de generarte conocimiento y de ser algo entretenido y que estimula tu mente, te ayuda a adquirir un mayor vocabulario. Como te decía al principio, si no soy capaz de designar algo, de explicar algo, ¿realmente lo estoy sintiendo? ¿Realmente lo estoy viviendo? La respuesta es que seguramente no. Por lo tanto, la lectura me abrirá la mente, me proporcionará nuevas palabras, nuevas formas de expresarme y eso mejorará la calidad de mis comunicaciones y, por consecuencia, la calidad de mis relaciones. Siempre hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que la comunicación
es tanto interna como externa. Cuando yo estoy expresando algo, también lo estoy escuchando. Cuando yo te estoy grabando este vídeo ahora, te estoy grabando este podcast, que por cierto, me encantaría que dejes tu apoyo si te está gustando y te gustan estos episodios. La manera en la que tú te comunicas también tiene un impacto en tu cerebro. Porque no es lo mismo que tú digas a tu cerebro que estoy cansadísimo o que estoy hecho polvo, a que digas necesito cargar pilas o quiero cargar pilas. No es lo mismo que digas estoy profundamente deprimido a que digas estoy pasando por un bache pero lo voy a superar. ¿Por qué te lo digo? Porque más allá de que tú esto lo llegues a expresar, existe el autodiálogo interno. Es súper importante que empieces a trabajar ese diálogo interno positivo, porque nunca ningún ánimo, ninguna motivación, ningún apoyo externo va a poder encajar en ti, lo vas a poder recibir si no tienes primero el tuyo. No sirve de nada que desde fuera te digan que eres estupendo, estupenda, que eres maravilloso, que eres maravillosa, que eres una persona súper capaz, que tienes mucho talento, que eres muy bueno. De nada sirve que tú recibas estos mensajes externos si tu mensaje interno es todo lo contrario. Porque déjame que te pregunte algo. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú te estás sintiendo mal o es uno de esos días que te levantas con el pie izquierdo, que nada te sale bien, que el agua de la ducha sale más fría de lo normal, que el café a lo mejor se te derrama, que intentas hacer algo y no te concentras? Esos días en los que parece que alguien te ha mirado mal y que todo te sale mal. En esos días en los que tu autodiálogo es vaya día de qué malo todo, es que no me sale nada, es que solo tengo ganas de que pase este día y irme a la cama. Si en ese día yo o cualquier otra persona viene y te dice que estás guapísimo, guapísima, que eres maravilloso, que me lo paso muy bien contigo, que me encanta cómo haces X o Y, ¿y realmente te va a llegar? Seguramente sí, seguramente apreciarás ese cumplido, darás las gracias, dirás que no es para tanto, les restarás importancia seguramente, pero no te va a llegar y no te va a conectar, porque lo que te está diciendo esa persona no va a conectar con lo que tú estás sintiendo internamente. Incluso, porque lo he visto en consulta, puedes llegar a creer que las personas no empatizan contigo porque en lugar de ver tu situación y decirte, bueno, es un día malo, no, todavía parece que tengas que estar agradecido, que tengas que estar contento. Sin embargo, si yo mi autodiálogo es más positivo, si mi autodiálogo es más empoderador, más reforzante, más asertivo, es más fácil que el empuje entre ese autodiálogo interno y esos ánimos externos vaya en una dirección de cambiar ese estado emocional mucho más rápido. Te voy a decir una cosa, y es que si tú no te dedicas palabras bonitas, nadie lo hará. Porque como tú te ves, como tú te reflejas, como tú te defines, así te tratarán los demás. ¿Qué pasa? Que hemos aprendido y nos hemos entrenado muy bien en dar cumplidos a los demás, en decirle a los demás lo buenos que son, lo talentosos que son, lo que nos gusta de ellos. También nos hemos entrenado mucho en decirle lo que no nos gusta o pensar como mínimo lo que no nos gusta de los demás. Pero nos hemos acostumbrado a que hay que darles cumplidos a los demás, que hay que cuidarlos, que hay que mimarlos, que hay que reforzarlos. Pero nunca nos hemos parado a ver cómo nos hablamos a nosotros y que nos tenemos que hablar a nosotros. También en parte porque se genera una gran confusión y creemos que el hecho de yo valorarme, de halagarme, de ver mis puntos fuertes, se relaciona con cierto egocentrismo, con cierta sensación de que puedo llegar a ser un poco narcisista, que me lo tengo muy creído, que soy chulo, cuando no tiene nada que ver con eso. Muchas veces se confunde la seguridad con chulería. La chulería es una actitud, una manera de ser, una manera de actuar en la cual yo estoy dando por hecho cosas, me creo superior a los demás, pienso que no hay nadie que se le pueda dar mejor que yo esto, pienso que no hay nada que pueda aprender, no hay nada que me puedan aportar. Eso es chulería. Seguridad en uno mismo es ser consciente que igual que tengo ciertas debilidades, ciertos aspectos de mi vida que no funcionan bien o aspectos que debería trabajar, crear nuevas herramientas, tener nuevos conocimientos, al igual que creo esto, también soy realmente consciente que hay una serie de cosas en mi vida que se me dan bien, de manera innata o mediante el trabajo y el esfuerzo que has dedicado. Pero reconocer que hay cosas que se te dan bien y que eres bueno en cosas no tiene nada que ver con el narcisismo, porque tú no estás haciendo de menos a nadie, tú no te estás comparando con nadie, tú simplemente eres consciente de que tienes una serie de fortalezas innatas o trabajadas y simplemente lo expones o lo comentas. Si alguien te lo pregunta normalmente, porque ni siquiera vamos a los demás diciendo, mira, es que a mí se me da muy bien esto, se me da muy bien lo otro. No, quizás hay una persona que te viene y te dice, hostia, pues se te da muy bien hablar en público, se te da muy bien escribir, o se te da muy bien dibujar, o crear presentaciones, o organizar planes.
¿Cuál es la manera correcta de responder a estos halagos? Diciendo un simple y llano gracias. Simple y llano gracias. No digas no hay de qué, no digas no tiene importancia, porque en ese momento, como te decía, las palabras quedan realidad. Y si tú dices que eso no tiene importancia, te vas a acabar creyendo que no tiene importancia. Y sí que la tiene. Absolutamente sí que la tiene. ¿Por qué? Porque si todo el mundo fuera capaz de hacerlo, nadie lo valoraría. Pero si una persona se ha tomado la molestia de venir y decirte, oye, qué bien has hecho la presentación, qué bien se te da esto, qué capacidad tienes de lo otro, en lugar de quitarle importancia, dale importancia. Lo tienes que ver tú también. Porque si te lo están diciendo es porque seguramente esa persona ve que eso para ella es un reto. Por lo tanto, la manera correcta de responder a ese halago, a eso que te han dicho es gracias. Incluso pregúntate a ti mismo, ¿por qué me lo ha dicho? ¿Por qué me debe estar diciendo esto? ¿Será que ha observado que se me da bien? ¿Será que le ha gustado cómo lo he hecho? ¿Será que quizás es una fortaleza que yo no me había dado cuenta que tenía y resulta que sí que la tengo? Importante tener en cuenta estos detalles. Importante tener en cuenta y escuchar lo que se dice, lo que no se dice y cómo se dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos empezar a trabajar, a tratar y a cambiar ese vocabulario que tengo hacia mí mismo, hacia los demás, hacia la manera de comunicar? Pues lo primero que tienes que hacer es un proceso de reeducación de tu vocabulario. Llegado a este punto, ¿no? Llegado al punto en el que me doy cuenta que quizás mi manera de comunicar, mi manera de transmitir, tanto de manera externa como interna, no es la más adecuada ni me está ayudando a sentirme mejor y a cultivar buenas relaciones, tanto internas como externas, es decir, con los demás, conmigo mismo, tengo que empezar un proceso de reeducación y reestructurar y restaurar nuestro vocabulario. A medida que vamos creciendo y vamos madurando, vamos perdiendo esa parte de inocencia de un niño pequeño. Esto puede hacer que en cierta manera nuestra capacidad de crecer, de explorar, de ser curiosos, de buscar nuevas formas de hacer las cosas disminuya, pero no debes perder nunca eso. Que tú a lo mejor hayas llegado a un punto en el que todo tu diálogo de forma automática sea negativo, no significa que no lo puedas cambiar y no puedas hacer nada. Simplemente lo único que significa es que tienes que ponerle más atención y más foco a cambiarlo. Debes empezar a cambiar el no puedo por no puedo ahora mismo o ahora mismo se me está complicando. Es decir, no te pongas barreras, no te pongas límites tú mismo, tú misma. El mundo ya se encargará en la mayoría de ocasiones de ponerte barreras. Por lo tanto, ya te hablaba en unos episodios anteriores acerca de el no debería, el no tengo, el tengo y el debería, que son dos palabras muy poderosas y muy potentes. Pues el no puedo debes empezar a cambiarlo, porque realmente hay muy pocas cosas que no puedas en esta vida. ¿Significa esto que tengo que caer en ese positivismo de que todo se puede con intención, con querer? No, no todo se puede con intención y con querer, pero sí que hay muchas cosas que puedes hacer, y si es un no puedo, asume el no puedo, acéptalo y sigue caminando. Pero sobre todo, usa el no puedo cuando sea una realidad. Por ejemplo, yo, si me conoces o me has visto en persona, sabrás que no soy una persona excesivamente alta, no destaco por mi altura. De la NBA no me van a llamar para ir a jugar. Entonces, si mi pensamiento es que no puedo ir a jugar a la NBA o no puedo jugar a básquet, pues la realidad es que, incluso aquí te lo podríamos discutir, porque poder sí que puedo, no puedo al nivel que me gustaría o de forma profesional. Importante matizar estas cosas. No es un no puedo hacer esto, es un no puedo hacer esto de la manera que querría hacerlo, cuando querría hacerlo y cómo querría hacerlo. Estos pequeños detalles, aunque pueden pasar desapercibidos, son tremendamente importantes a la hora de hablar. En la medida de lo posible tenemos que ser lo más precisos y concretos. ¿Por qué? Porque el cerebro, si no, extiende esa declaración, extiende esa afirmación a todo lo que hace. Si yo digo no puedo jugar a básquet, me estoy limitando muchísimo. Lo que tengo que decir es no puedo jugar a básquet de manera profesional en una liga profesional porque mis capacidades, porque mi condición física no me lo permite. Pero eso significa que no pueda jugar a básquet. Yo puedo disfrutar de ese deporte, yo puedo practicar ese deporte, aunque no sea al nivel de rendimiento que a lo mejor me gustaría. Hubo una frase que dijo Henry Ford que siempre me gusta mucho y la digo habitualmente, y es que si crees que puedes y si crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Es decir, si nuestro vocabulario es un vocabulario pobre, es un vocabulario pesimista, así se creará nuestra mentalidad, así nos comunicaremos con el mundo y así seremos. Si mi vocabulario es pesimista, te puedo asegurar que por pura coherencia cerebral voy a ser pesimista. ¿A qué me refiero cuando digo de coherencia cerebral? El cerebro es una máquina de supervivencia y de ahorrar energía.
Es decir, quiere coherencia. Queremos ver las cosas en términos de todo o nada, de blanco o negro. ¿Por qué? Porque facilita las decisiones y facilita las cosas. Como bien sabes, y no te estoy descubriendo nada, en la vida hay muy pocas cosas que sean blanco o negro. Más bien la vida es un conjunto, un abanico de grises. Pero ¿qué pasa? Que ese abanico de grises implica mucho análisis, mucha reflexión, mucha observación, y eso agota el cerebro. Piensa que el cerebro es una máquina perfecta que lo único que busca es garantizar nuestra supervivencia como especie. Por lo tanto, el cerebro, todo lo que pueda simplificar y todo lo que pueda limitar en consumo energético lo va a hacer porque su única faena, su única tarea es garantizar tu supervivencia. Por lo tanto, en el momento en el que hay una incoherencia en nosotros, eso a nuestro cerebro le genera mucho desgaste y necesita encontrar coherencia. Por eso, si yo utilizo un lenguaje, una manera de hablar pesimista, tengo que ser pesimista y me tengo que sentir como se siente un pesimista, triste, frustrado, decepcionado, ansioso, rabioso. ¿Por qué? Por simple coherencia. Si hablo como un pesimista, tengo que sentirme y tengo que ser como un pesimista. Por otra parte, si hablo con una persona optimista, con una persona con esperanza, con una persona con motivación, con ilusión, con perseverancia, pues probablemente mi estado emocional y mis pensamientos también irán mucho más en este corriente. ¿Significa esto que tenga que cambiar de la noche a la mañana o sea un proceso fácil? No, por supuesto que no. Nadie dijo que fuera fácil. Pero sí que es cierto que tú tienes que pensar que el cerebro es como unas autopistas, ¿no? Si tú estás acostumbrado a tener un cierto vocabulario, una cierta comunicación más bien pesimista, es la vía fácil. Es una autopista perfectamente asfaltada, con sus farolas, con sus indicaciones, todo súper bien hecho y es súper fácil que por ahí vaya la información, porque es el camino habitual. ¿Qué pasa si yo quiero crear un nuevo camino? Si quiero cambiar ese lenguaje pesimista por uno más positivo, pues que voy a tener que coger el machete y abrir la selva, voy a tener que limpiar de toda la maleza, luego voy a tener que echar el cemento, poner las indicaciones, las farolas, es decir, va a requerir un trabajo más consciente y más intenso. Pero a la larga voy a conseguir que esa vía habitual que era el pesimismo se cambie por esa nueva vía que es el optimismo y la que se tape en maleza y no vuelva a aparecer en mi vida es la vía del pesimismo. Esto requiere conciencia, requiere que te pares durante unos minutos al día a observar cómo han sido mis comunicaciones hoy, cómo de impecable he sido con mis palabras, como te comentaba al principio del episodio, en el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que el primer acuerdo del que habla es el ser impecable con tus palabras. Cuidar, ser muy cuidadoso con las palabras que utilizas, porque, como te decía al principio, las palabras crean realidad. Por lo tanto, debes pararte, tomarte unos minutos al día para reflexionar, para tener en cuenta de qué manera me he comunicado hoy, cómo me he comunicado con los demás, qué he transmitido a los demás, qué he generado a los demás. Incluso te recomiendo que hagas un ejercicio que recomiendo siempre en consulta, y es que en la medida de lo posible, coges a una o dos personas con las que tengas confianza y les preguntes cómo sienten que es tu comunicación normalmente. ¿Cómo sienten que te comunicas? Si sienten que te comunicas de manera optimista, pesimista, si eres muy derrotista, si normalmente ves las cosas con esperanza, si hablas desde la motivación, desde la inspiración, desde las ganas, desde la ilusión, o hablas más bien desde la queja, la envidia, la crítica. Esto no siempre es un ejercicio que sea agradable de hacer, pero es muy necesario porque a veces uno mismo es incapaz de darse cuenta de cómo está hablando, de cómo está comunicando, y a lo mejor yo creo que estoy hablando de una manera súper respetuosa, súper buena, súper asertiva, y resulta que los demás estaban percibiendo cierta agresividad, cierta tensión, cierto malestar, ciertas actitudes que a lo mejor no les hacen sentir del todo cómodas. Por lo tanto, siempre es bueno, y por eso te digo, que busques personas, una o dos personas que tengas mucha confianza con ellas, que sepas que aunque lo que te van a decir no te guste, te lo van a decir, porque es la única manera de ganar a tu conciencia. Si quieres cambiar tu vocabulario, si quieres cambiar la manera en la que te hablas a ti mismo y la comunicación interna y externa, lo primero que tienes que cultivar es ese autoconocimiento, el saber exactamente, oye, ¿cómo me comunico? ¿Cómo hablo? Y si no soy capaz de verlo por mí mismo, tengo que buscar esas personas de confianza y de referencia que me ayuden a darme cuenta de cuál está siendo mi autodiálogo. Y una vez soy consciente del punto de partida, de qué tipo de comunicación tengo y qué estoy expresando, una vez entendido esto, es ahí cuando yo tengo que hacer el esfuerzo consciente en crear esa nueva autopista que te comentaba hace unos minutos. Porque sí, se puede cambiar
la manera en la que te hablas, se puede cambiar la manera en la que te expresas, se puede cambiar la manera en la que usas las palabras para crear una realidad que sea más satisfactoria, más saludable y más feliz para ti y para los seres que te rodean. Si has llegado hasta aquí, te quiero dar las gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. También decirte que si te ha gustado, compartas este episodio con más personas, que si estás en Spotify, no te olvides de dejarme 5 estrellitas. Si estás en YouTube, deja tu comentario y tu me gusta para el próximo episodio del podcast Emotivamente. Por mi parte, lo dejo por aquí, te mando un fuerte abrazo y que tengas una estupenda semana.